también, que siempre les agradezco, los que están viendo la transmisión. Si no conocen la cara visible de quién está atrás de las publicaciones, la parte linda de los mensajes, es Jorgito, así que le agradecemos por eso. Tenemos que apoyarlo también. Todo el que se quiera sumar puede hablar con él para que no esté solo él, ¿no? Así que gracias, Jorge. Si ven que se tiene que levantar e irse, ya ahora saben por qué, ¿no? Así que, bueno. ¿Y quién va a dar la predicación? Es nuestro pastor Elías Aliaga. Gracias, pastor, por acompañarnos. Quien les habla, Joel Ríos, anciano de turno. Ahora sí, voy a pedir a diáconos y al equipo de audio para que podamos ver Probadivet y prepararnos para diezmar y ofrendar. Probad y ved. Historia de hoy: protección sobrenatural. ¿Por qué adorar a Dios hoy? ¿Has experimentado alguna vez la liberación de fuerzas sobrenaturales a través del poder de Dios? Cuando era joven, Eric tenía pesadillas constantemente. Soñaba con ataques de animales extraños que se parecían a algunas de las deidades adoradas en su cultura. A menudo se despertaba sudando y llorando, y en cuanto se volvía a dormir, las pesadillas continuaban. Para colmo, la familia de Eric escuchaba a menudo extraños ruidos en el techo de acero de su casa, como si hubiera alguien corriendo o una piedra rodando. Estaban convencidos de que su casa estaba embrujada y que fuerzas malignas querían acabar con la vida de su hijo. Los padres de Eric recurrieron a todos los medios posibles para asegurarse de que estarían protegidos contra esos ataques sobrenaturales. Entre las muchas estrategias que seguían, llevaban regularmente al niño a un sacerdote hindú para que le hiciera algunos rituales y, una vez al año, hacían una peregrinación a la tumba de otro sacerdote. Se comprometieron a no cortarle el pelo a Eric hasta que cumpliera 7 años. Sin embargo, ninguna de estas estrategias trajo la paz al pequeño. Finalmente, sus padres decidieron acudir al Dios de la Biblia en busca de ayuda. A la hora de acostarse, la madre leía el Salmo 91 mientras ponía las manos sobre la cabeza de su hijo. Poco a poco, Eric empezó a asociar unas noches sin pesadillas con las oraciones que realizaba antes de irse a dormir. Se convenció de la existencia de un Dios que es más poderoso que cualquier fuerza maligna que lo perturbara. Para sentirse completamente seguro y confiado en el poder de Dios, Eric dedicó a su vida a Jesús. Independientemente de que los ataques del mal sean visibles o invisibles, conocidos o desconocidos, son una realidad en la vida de muchas personas. Pero todos los que están verdaderamente dedicados a Dios estarán a salvo. ¿Qué te impide dedicarte plenamente al Señor en este momento? La misma garantía concedida a Eric y al apóstol Pablo también se aplica a usted. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y las ofrendas regulares, ponga su vida en las manos de Dios, expresando gratitud por su protección divina. Pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en el primero. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por venir a su casa de oración. Gracias por todos los que vinieron, Señor. Ahora bendiga, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Bendiga al pastor que va a tener el pan de vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. A continuación, los invito a que busquemos en nuestros himnarios y en las pantallas el himno número 354 que tiene de título Voy caminando. ¿Nos ponemos de pie? No tengo dudas, pues Jesús conmigo.
ponemos de rodillas. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en primer lugar, porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Pedirte, Padre, que ahora, al escuchar tu mensaje, Señor, podamos abrir nuestros corazones y, sobre todo, Señor, también poder aplicarlo, este mensaje, en nuestras vidas, Padre. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre amado de Jesús. Amén. A continuación tenemos nuestro rincón para los niños también, así que invito a, no sé si está Mary a cargo de la historia, que pase, y claramente a los niños, ¿no? ...651... 605, perdón. Si quieren, cantamos todos. Siéntense adelante. Sí. Ah, está la música nada más. Pero no importa, tenemos la voz. Salí, por favor, del lugar, que se acerquen a mí. Vengan ya sin temor, que los quiero recibir para dar bendición. Tengo tiempo y amor, de los niños el reino será. Amén. Bueno, en esta mañana yo quiero pasar una diapositiva primero para que los niños lo vean, ¿sí? Pero están como que muy dispersos los niños. Entonces, si me pueden pasar la primera imagen para que los niños vean allá en la pantalla. Vamos a hablar sobre alguien muy conocido acá en la iglesia adventista. Se llama Elena Harmon. Elena fue una niña que tenía una hermana gemela, ¿verdad? Vamos a suponer que Nicole es Elena. Y vamos a suponer que Maite es su hermana gemela, igualitas las dos. Sí. Entonces, estas niñas eran muy precoces en la escuela, pero pasaba algo. Elena era la que leía a los niños más pequeños de la clase, porque la maestra veía que ella leía muy bien. Pero no saben qué pasó. Un día viene Elena con su hermanita y van caminando, ¿verdad? Agarradita de la mano. Van caminando, muy tranquila, y viene una niñita y se le queda viendo y ella, ¡ah, ya va Elena! Y ellas ven que viene la niñita con maldad, mala, y echan a correr. Hagan que están corriendo. Ajá. Pero Elena viene y voltea, y ¡puquiti! La niña le tiró una piedra en la cara a Elena. La hermanita salió corriendo y se fue para su casa a llamar a la mamá. Y Elena cae con la cara llena de sangre, pobrecita Elena. Y viene la mamá, busca a Celina. Ok, viene la mamá y recoge a Elena toda llena de sangre, pobrecita. Ajá, y la lleva a su casa, para allá. Y viene un doctor y ve a Elena y le cura las heridas a Elena Harmon. Y le cura las heridas a Elena. Elena no le guardó rencor a la niñita que le tiró la piedra, no. Elena oraba todos los días y le pedía a Dios que la ayudara a sanar, porque se le reventó la nariz. Imagínense la nariz toda llena de sangre. Imaginemos que Elena está así, pobrecita, con venda, ¿verdad? Tenía que usar vendaje en la cara para poder tapar la sangre. Pero Elena creció y se fue. Un día, no sé si hay otra diapositiva más adelante, ella creció y predicaba el evangelio, porque ella no se quedó con rencor porque le habían hecho eso. Su carita sanó y la llamaron
y tenía que viajar en tren. Imagínense. ¿Cuántos de ustedes han viajado en tren? Todo, ¿verdad? Bueno, casi todo. Y resulta que Elena no tenía para el pasaje porque tenía que ir ella, su hermano y su hermana Elizabeth, porque Elizabeth era inseparable con Elena. Uña y mugre, todo el tiempo. Estaban juntas. Y ellas crecieron, ¿ves? Ahí están ya grandes. Y la llamaron de otra ciudad, pero no tenían pasaje. No tenían para comprar ¿cómo le dicen aquí? La sube. Y se sentaron a esperar, a ver, y oraron. Señor, necesitamos para la sube, para poder ir a predicar en la palabra. ¿Y saben qué pasó? Vino un extraño. Y le pregunta a Elena, ¿qué les pasa? Pregúntame, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Tenemos que viajar y no sabemos cómo hacer porque tengo que predicar en otro lugar, llevar el mensaje. Y no tengo dinero para la sube, somos 3. No soy yo sola, somos 3. Mi hermano y yo. ¿Cómo hacemos? Y el Señor le dijo, toma, agárrate. Toma. No puede ser, me está dando para la sube. Y dile, no solamente para la sube, sino para el alimento. No solamente para la sube, sino para el alimento también. Para el alimento, qué bueno, gracias Señor, muchísimas gracias. Qué maravilla, Dios es grande, ¿verdad? Dios no nos abandona. Cuando chiquita, Elena, le tiraron esa piedra, pero se mejoró. Y después siguió en el Evangelio y siguió predicando y fue la gran profetisa del pueblo de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué debemos hacer? ¿Ponernos a llorar? ¿No? Orar, Orar. ¿Qué más? perdonarlo igual. Bien, porque Dios nos perdona a nosotros cuando Cristo murió en la cruz, perdona nuestro pecado, nosotros perdonamos a los demás y cuando crecemos debemos predicar la palabra para que otros conozcan también de Jesús. En esta mañana quiero darles unos folleticos, ¿verdad? Para que ustedes recuerden la historia. Sí, Maite, ayúdeme con esto, tú ayúdame con este. Toma, Elena. Elena me va a ayudar con unos papelitos y Elizabeth con otro, para que lo repartan los nenes. Y mientras ellas reparten el papelito, vamos a orar, ¿verdad? Para que el Dios nos ayude, así como ayudó a Elena, a superar todos los problemas que tengamos. ¿Ya? Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo así. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos das a través de la vida de nuestra hermana Elena Harmon de White. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y sobre todo que mostremos siempre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuida a estos niños, ayúdales a cada uno de ellos, a los adolescentes, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, los que tenemos la juventud acumulada. También, Señor, ayúdanos para dar un buen ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a sus asientos. Muy feliz sábado a todos aquellos hermanos, hermanas que nos saludé personalmente. Qué linda la historia para los niños. Gracias, Mary, por la preparación. Muy buena la actuación, ¿no? La dramatización también. Cantábamos en el primer himno, voy caminando, no tengo miedo, no tengo dudas, pues Cristo conmigo está. Me gustaría comenzar este sermón con una pregunta, como suelo hacer a veces de costumbre. Me gustaría comenzar preguntándoles a qué le tienen
miedo. ¿A qué le tienen miedo? Alguno por ahí diría, ¿a qué no le tengo miedo, no? A los chicos también, a los más chiquitos, me gustaría preguntarles, los chicos, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué cosas le tienen miedo ustedes? Ustedes saben que esta semana estuvimos en un campamento, los pastores, en un pastorí. El primer campamento de pastores, ¿no? Del Amigón, por lo menos de esta zona norte. Estuvo muy buena la experiencia, refrescamos ahí varios conocimientos, cómo encender un fuego, ¿no? Los amarres, los muebles, así bien lo más práctico, ¿no? Cómo cocinarnos también con ese fuego que encendemos. Así que estuvo muy bueno, ¿no? Repasamos contenidos. Tuvimos una serie de capacitaciones también, con un gran desafío, que es que en cada iglesia pueda haber un club de conquistadores, de aventureros. Y en esas capacitaciones, ¿no? Luego al terminar, nos estábamos volviendo en auto. Yo volvía con un pastor que vio por ahí unas tunas, a él le encantan las tunas, y entonces lo acompañamos, ¿no? Al cactus, y ahí él pasaba el cuchillo y con una caja así más o menos, no les miento, una caja así, empezaba a guardar todas las tunas, ¿no? Y entonces después subimos al auto, éramos 5 en el auto, así que los que íbamos atrás íbamos medio apretaditos, pero íbamos felices, ¿no? Y entonces me pregunta si yo podía cargar la caja con todas las tunas, ¿no? Se veían ricas las tunas, estaban bastante maduras. De hecho, tan maduras estaban que algunas hormigas ya se las estaban comiendo, ¿no? Y en eso, mientras estamos viajando, estamos conversando, un viaje largo, ¿no? De repente, de la caja empiezan a salir arañas, ¿no? De la caja empiezan a salir arañas. Yo no sé, ¿quién tiene miedo a las arañas de acá? ¿Quién le dan cosa a las arañas? Mira, tenemos algunos por ahí, ¿no? Más o menos, dicen otros. De la caja empezaron a salir, claro, yo había visto que la caja tenía algunas arañas, en algún momento del viaje la tapa se abre y veo ahí, no estaban esas arañas en las tunas, pero ahora sí estaban, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí esas arañas? Bueno, ahí estaban. Y bueno, yo tenía eso arriba de mis piernas, esa caja, ¿no? Ahí sentado. Bueno, digo, tranquilo, Elías, total, están ahí, ¿no? Mientras no las molestes, no las mires feo. Y de repente, no sé qué les pasó, que empezaron a salir. Empezaron a salir. Y empezaban a salir por ahí, ya me empecé a poner nervioso. Yo tuve una mala experiencia con arañas de chiquito y me agarró un miedo a las arañas, ¿no? Y entonces yo tenía esa caja de la cual empezaban a salir esas arañas y ya empecé a transpirar, ¿no? Y alguna veía cómo la mataba, ¿no? Y le cuento al pastor, pastor, ¿tiene arañas esta? No, pero son chiquitas, las matás con la mano, ¿no? Pero no eran habían chiquititas, sí, también, pero habían de las más grandes, ¿no? Habían de las más grandes, algunas eran así, ¿no? Así era el ojo, decía alguno. Y empezaban a salir, ¿no? Y yo agarré y le hablo al pastor que tengo al lado, que nos llevamos muy bien, ¿no? Y le digo, mirá, ¿te asustan las arañas? Le pregunto, porque esta caja están empezando a salir arañas, ¿viste? Y no, dámelas, ¿viste? ¡Pum! Le pasé la caja, ¿no? Para ese entonces yo ya había visto que algunas arañitas empezaban a caminar por arriba de, ¿viste? de la cabecera del asiento de enfrente. Habían otras arañitas que estaban en la puerta de la izquierda. Cuando me di cuenta, dije, estas arañas sigilosamente se empezaron a meter en partes del auto, ¿no? Y entonces se lo paso a él y él empieza a salir, las arañas empieza a matar a algunas. Yo ya empecé a transpirar, me puse un poco colorado. ¿Viste cuando sentís como que algo te camina por la pierna y no sabés si es el miedo, si es verdad, si está ahí? Empezaba yo ahí a matar, ¿no? Miedos. En eso, el pastor que estaba a la derecha, yo estaba en la puerta de la izquierda, el que estaba en la derecha ve una araña y esa sí era la más grande, se ríe, me mira a mí y dice, chiquitas no son. Esa era la más grande y entonces ahí busca algo con qué matarla. ¿Cómo llegó?
de la caja que estaba arriba de mis piernas a la puerta, donde agarrás la manijita de la puerta. ¿Cómo llegó? No sé, ¿no? Pero ahí empezamos a matar. Miedos. ¿A qué le tenés miedo? Hay gente que le tiene miedo al agua. Ustedes saben que hay gente que le tiene miedo al agua. Y ya no voy a andar preguntando más a qué le tienen miedo, ¿no? Pero en Córdoba, Córdoba capital, recuerdo, en una campaña de evangelismo que hicimos, una señora que quería bautizarse y ese sábado que iban a hacer todos los bautismos, o la primer parte de todos los bautismos, esta señora quería bautizarse, pero le tenía miedo al agua. ¿Y ahí cómo hacemos, no? ¿Y ahí cómo hacemos? Ustedes saben que esto tiene un nombre. Ella tiene hidrofobia o se llama acuafobia también. Y no era un miedo al agua como, bueno, me da cosa el agua. Le tengo miedo al agua. Imposible ahogarte ahí, imposible. Pero bueno, andás a explicar a alguien que le tiene miedo al agua, que tiene hidrofobia. Y entonces fue una situación, ¿no?, que a uno le genera ciertos miedos también. Porque uno, ¿qué es lo que piensa? ¿Y si cuando la llaman para pasar no pasa? ¿Y si cuando está ahí queda tiesa? ¿Y si cuando se mete y después sale pataleando así, no? Uno después, la situación le genera miedos a uno, ¿no? ¿Y si? ¿Saben cómo se llama el miedo? Ese miedo a lo que puede pasar se llama ansiedad. Hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es frente a un estímulo inmediato. Tengo una situación acá y me da miedo. Estoy nadando por la playa y de repente se me acalambra una pierna, ¿no? Y entonces empiezo a entrar en desesperación y me empiezo a ahogar y me inundo de miedo. Eso es miedo. Pero hay otro miedo que es, o cuando la marea te va llevando y no te das cuenta y de repente ves que allá a lo lejos está la playa y decís, tan lejos me fui, y querés volver, ¿no? Y te empezás a cansar y no llegás y más te tira el agua, te llenaste de miedo. Miedo a un estímulo inmediato. Pero después hay otro miedo, y es el miedo a lo que puede pasar, es el miedo al futuro, y eso se llama ansiedad. Es cuando vas a la playa y no te metes al agua por miedo a que algo pase, por miedo a que te ahogues, por miedo al agua, ¿no? Hay dos clases de miedo, miedo y ansiedad, ¿sí? Ustedes saben que me gustaría que podamos ver un poco esto de los miedos en Juan capítulo 8. Acompáñenme a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Si mal no recuerdo, la última predicación, mi último sermón en esta iglesia fue de Lucas capítulo 8. Del versículo 40 en adelante leímos. ¿Alguien se acuerda de qué trataba ese sermón de Lucas capítulo 8? Hablaba sobre Jairo, la hija que tenía enferma, y esta mujer que sufría de hemorragias, ¿se acuerdan? Que hablamos sobre la diferencia entre pasar por situaciones solos que acompañados, y que todos necesitamos de vínculos en nuestra vida, ¿sí? Bueno, este sermón sería el episodio 2. Si tenemos que hacer una serie, este sería el episodio 2, ¿sí? Y entonces, este sermón, este episodio, comienza desde el versículo 49. Lucas capítulo 8, versículo 49. Recordamos que Jairo tenía a su hija enferma. Jairo escuchó que alguien podía sanar a su hija, ese era Jesús, y deja a la mamá, deja a su esposa con su hija enferma, a punto de morir, y sale corriendo a buscar al Maestro, a Cristo.
y le pide que inmediatamente vaya a su casa cuando lo encuentra, pero en eso se cruza esta mujer que sufría de hemorragias, había muchas multitudes, lo apretaban a Jesús, y Jesús iba a paso de tortuga, iba lento Jesús. Y tenía desesperación Jairo porque su hija se estaba muriendo, y Cristo avanzaba lento. Entonces en el versículo 49, Jesús estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga, este Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no tengas miedo, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Gloria a Dios por este milagro que se hizo. Me gustaría que podamos reflexionar en el versículo 50. Todo el sermón de esta mañana, un breve sermón, trata sobre el versículo 50. Jesús mira a este padre desesperado, a este padre que acababa de recibir la peor noticia que creo que puede recibir un padre o una madre, que es que su hija había muerto. Y yo me imagino a Cristo tomándolo del hombro, mirando, haciendo un contacto visual, mirándolo a los ojos y diciéndole: no tengas miedo, cree solamente, transmitiendo esa seguridad. No tengas miedo. El miedo paraliza, el miedo colapsa, el miedo nos distorsiona la realidad. El miedo nos enferma físicamente también. ¿Cómo se transita la vida con miedo? Con miedo a equivocarse, con miedo al futuro, con miedo a perder el trabajo, con miedo a fracasar, con miedo a perder los ahorros, con miedo a que algo le pase a tus hijos o a tus nietos, con miedo a que Cristo venga y a no estar preparado. ¿Cómo se transita la vida con miedos? Podríamos estar enumerando muchos miedos más. Y no me malinterpreten, no es que el miedo sea algo malo, es que muchas veces cargamos y vivimos con miedos innecesarios. Miedos que corroen nuestra confianza en Dios. Miedos que erosionan nuestra confianza en Dios. ¿Saben cuál es un miedo común denominador de todas las personas? El miedo que es el común denominador entre todas las personas. Casi todos lo tenemos. ¿Saben cuál es? El miedo a perder el control. El miedo a no tener el control de una situación. Cuando no tenemos el control de las cosas, nos llenamos de miedo. Jairo tenía un plan. El plan de Jairo era: voy rápido hasta Jesús, lo llevo del brazo hasta mi casa y yo creo que Jesús va a poder sanar a mi hija. Ese era el plan que tenía Jairo. Ahora, cuando Jairo recibe la noticia de que su hija había muerto, se terminó todo el plan. Ya Jairo no tenía más control de la situación. Mientras estaba ahí tenía una esperanza del control, ¿no? Lo llevo a Cristo, pero cuando Jairo recibe esa noticia, perdió todo control de la situación, se desmorona Jairo. Y eso fue lo que más miedo lo inundó. Ya no se podía hacer más nada. Ya no había más control de la situación. Su última esperanza se había perdido. Perder el control nos inunda de miedo. Cuando perdemos el control de la salud, cuando perdemos el control de las finanzas, pareciera que mientras tengamos una esperanza de tener el control, la fe no es tal.
Y me gustaría ejemplificar esto a través de 2 ejemplos. La gente dice, no, yo sé que Dios está conmigo. Además, me lo dijo el contador, que todavía no todo está perdido y que todavía pueden arreglarse los papeles. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a ayudar. Además, me dijo el doctor que con esta medicación, que con este tratamiento, voy a salir adelante. Mientras haya una esperanza de tener el control, pareciera que no hay temor. Pero llega el momento en el cual perdés el control de una situación y es ahí cuando nos inundamos de miedo. La pregunta para vos que quiero hacerte en esta mañana es, ¿con qué miedos estás cargando hasta este momento de tu vida? ¿Con qué miedos estás cargando hasta este punto de tu vida? Ustedes saben qué interesante que los que hacen estadísticas y los psicólogos que analizan, estudian este tema, dicen que muchos de nuestros miedos, que ya dijimos que algunos son ansiedades, no terminan concretándose. Muchos de nuestros miedos no terminan haciéndose realidad. Esto nos quiere decir que muchas veces cargamos con miedos innecesariamente. Y ya les digo, no es que el miedo sea algo malo, porque si uno no tuviese miedo sería un temerario. Y no está bien ser temerario, ¿verdad? Saben que si algo pudimos ver en esta pandemia fue que hay gente que no se enfermó por el virus, sino que se enfermó por el miedo a contagiarse del virus. Y ese miedo fue lo que terminó enfermando a esas personas. El miedo enferma. Ya les digo, no es que los miedos sean malos, pero ¿qué pasa si toda nuestra vida vivimos cargando con miedos? Estos terminan siendo un veneno para nosotros. Hablábamos de los miedos que son ansiedades. Es la película que todos vimos. Es la película Easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no se da? ¿Y si me dice tal cosa? ¿Y si no acepta? Easy. Es la película, ¿no? Y detrás de esa película hay un pensamiento catastrofista, de que todo va a salir mal. ¿Cómo se puede vivir la vida de esa manera? No es vida, no es vida. Ahora, alguno podría decir, bueno, pastor, y mucho hablamos de los miedos, ¿cómo puedo vencer los miedos? ¿Cómo puedo vencer los miedos? Si los miedos pueden llegar a ser un veneno para mí, ¿cuál es el antídoto? ¿Les gustaría en esta mañana conocer el antídoto para los miedos? ¿Les gustaría saber cómo vencer los miedos? Les pido entonces que puedan acompañarme a 4 versículos. El primero está en Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Texto conocido por varios de ustedes, algunos lo deben saber de memoria. Habla acerca de los miedos, Josué capítulo 1. Josué es aquel líder israelita que tiene la pesada mochila de heredar el liderazgo que tenía Moisés de introducir a todo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y frente a tal gran desafío que tenía por delante Josué, Dios le dice algo. Dios le dice algo. Josué capítulo 1, versículo 9. Texto conocidísimo por muchos de ustedes. Jesús le dice, ¿no te dije, Josué, que no tengas miedo? ¿No te dije, Josué, que seas valiente? ¿Cuál es la razón que le da Dios a Josué para no tener miedo? Y acá está la primera razón, el primer motivo para no tener miedo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la primera promesa para vos en esta mañana. La compañía de Dios. Hablamos el sermón pasado la importancia de la compañía. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esta es una idea que Dios intenta repetirla varias veces al ser humano. Miren Isaías capítulo 41.
Isaías capítulo 41, versículo 10. Mientras lo van buscando, les pregunto, ¿qué es lo contrario a una persona miedosa? ¿Qué es lo contrario? A una persona miedosa, lo contrario es una persona valiente. Valiente. Dios lo invita a Josué a ser valiente y es la misma invitación que Dios nos extiende a nosotros en esta mañana. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Otras versiones dicen, con mi mano derecha victoriosa. Esta es la razón que Dios te da para no tener miedo. Hay una canción muy linda de adoradores que comienza con este versículo, dice, no hay nada que temer. Una canción muy linda para que puedas meditar este sábado de tarde. No tengas miedo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que Dios nos da para no tener miedo? Porque yo estaré contigo. Es mi compañía, es mi presencia en tu salud, en tus finanzas, en tu familia. El primer motivo para no tener miedo. Segundo motivo, tercer motivo, Salmos capítulo 46, versículo 1, 2 y 3. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo del 1 al 3, también un salmo conocido por varios de nosotros, dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay situaciones en la vida que te mueven el piso, ¿no? Solemos usar esa expresión, no, me sacudió el piso, me sobrepasó. Realmente esto me sacudió el piso. Y entonces es en esas situaciones que se nos presenta el tercer motivo para no tener miedo. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que puedas tener esta certeza, esta seguridad de la disposición de Dios que conoce tu situación a sacarte de esa situación. Y el quinto y último versículo se encuentra 10 capítulos más para adelante, acá en Salmos, Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56, versículo 3. Y este es el gran motivo para no tener miedo, es el gran antídoto y este es el secreto para poder vencer todos nuestros miedos y no permitir que estos nos venzan a nosotros. Salmos capítulo 56, versículo 3. David escribe este Salmos. Y David lo escribe cuando estaba rodeado por sus enemigos, los filisteos. David dice, en el día en el que tengo miedo, yo en ti confío, dice a Dios. Y acá está, hermanos queridos, el gran motivo para vencer nuestros miedos, el gran secreto, confiar en Dios, confiar en Dios. Es la confianza en Dios lo que nos ayuda a vencer nuestros miedos. Yo soy un convencido de que hay que enfrentar los miedos. Ustedes saben que yo tengo una foto por ahí en mis carpetas, en mis archivos, con tarántulas. Tengo acá tarántulas y las estoy acariciando, esas tarántulas. Uno de mis tíos, inofensivas, obviamente, inofensivas, se les quita ese aguijón con el cual te lastiman.
tengo un tío que caza, ¿no?, las tarántulas, y un día me mostró ahí las que él tenía, ¿no?, y me dijo, vas a tener que enfrentar tu miedo a las arañas, ¿no? Y él me invitó a enfrentar mi miedo a las arañas. Y entonces yo tuve ahí que acariciar, ¿no?, las tarántulas. Fue una cosa, me costó un montón, pero lo hice, ¿no? Y después me las colocó acá, ¿no? Algunos no lo haría, yo sí lo hice, enfrenté, pero es un proceso, porque ya les digo que el miércoles en el auto transpiré, ¿no?, cuando vi todas esas arañitas saliendo por ahí. Pero soy un convencido de que hay que enfrentar los miedos. También tuve una mala experiencia con el agua de chico. No es que le tengo miedo al agua, pero sí por ahí a grandes cantidades de agua, profundidades, mejor dicho, de agua, ¿no? 2 metros de agua ya a mí me asusta, ¿no? Profundidad. Pero sin embargo me metí a la pileta, me metí en una pileta de 2 metros de profundidad con amigos, y enfrenté ese miedo, ¿no? Y me metí a la playa también, ahí a saltar las olas, al mar, a saltar las olas, pero con un salvavidas y otro experto en natación también, ¿no? No me metí solo. Yo soy un convencido de que hay que enfrentar los miedos con confianza en Dios. Y con compañía también. Es la manera de vencer los miedos. Es la manera. Y ustedes saben que, con esto termino, todo cobra sentido en este versículo 3, cuando David dice, en el día que tengo miedo, yo en vos confío. Todo tiene sentido cuando uno entiende quién escribe este Salmos. Lo escribe David. Lo escribe aquel muchachito que a sus 16 años era pastor de ovejas y venía por ahí el león, y entonces dijimos que lo contrario a miedoso es valiente. Y entonces David dice, tengo que enfrentar este miedo, pero con confianza ¿en quién? Con confianza en un palo largo para darle al león, con confianza en un arma, en una espada, con confianza en el contador que me dice que va a arreglar los papeles, con confianza en aquella salida o plan mío que parece que está bajo control. ¿Con confianza en quién enfrento los miedos? David dijo con confianza en Dios. Y en el nombre de Dios enfrentó al león, al oso y los venció. Más adelante, un gigante de más de 2 metros amenaza su familia, su país, su patria y todo lo que conocía David, ¿no? Todo lleno de miedo, atemorizados. Hasta el rey, que era el más alto de todo el pueblo de Israel, lleno de miedo, no se animaba a enfrentar ese gigante. Y allá fue David. Puso su confianza en Dios y valiente, sin miedo, lo enfrentó y lo venció. Más adelante no terminan los miedos, los sustos en la vida de David, porque ahora el mismo rey al cual había servido, el mismo rey Saúl, lo buscaba para matarlo. Y lo perseguía, y por todo el desierto no podía ni apoyar la cabeza a David, dormir un poco, que ya lo estaba siguiendo hasta de noche este rey con hombres para matarlo, por la envidia, por los celos. ¿Tenía razones David para tener miedo en su vida? ¿Tuvo razones? Varias. Y David te resume toda su experiencia de vida en un versículo. Te da el secreto para vencer los miedos. En el día que tengas miedo, confía en Dios. Eso te dice. Enfrenta el miedo con confianza en Dios. Más adelante en la vida de David, una vez que Dios lo establece en el trono, su propio hijo, junto con uno de los generales, le da un golpe de estado. Y entonces David se ve en la difícil situación: con mis generales leales, ¿enfrento a mi propio hijo, mi propia sangre, o no? Y David decide dejarle el reino y se va, se exilia, ¿no? Su hijo Absalón. David estaba lleno de motivos para tener miedo. Cuando escribe este Salmos, estaba rodeado por los enemigos, los filisteos. Dios después lo liberó de esta situación. David te da el secreto: confiar en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿Cómo puedo desarrollar confianza? Y la respuesta es conociendo. Mientras más conoces a una persona,
más podés confiar en esa persona. Nadie de nosotros deja pasar a un desconocido a su propia casa o lo deja pasar así nomás. Si invitaste a un albañil por primera vez, quizás lo estás vigilando, ahí lo mirás, ¿no? Porque poco lo conoces. Pero si es quizás algún miembro de la iglesia que se dedica a la albañilería y que lo conoces porque también lo conoces, pero hasta sos capaz de dejar las llaves. Yo conozco hermanos de iglesia, tanta confianza le tienen a otro hermano de iglesia que les dejan las llaves de su propia casa. Y le dicen, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones, acá tenés las llaves si querés ir. Miren el nivel de confianza, porque hay un nivel de conocimiento de esa persona. Y acá está el secreto. Más conoces a Dios, más podés confiar en Dios, más podés vencer tus miedos. Esa es la fórmula. ¿Cómo puedo confiar a Dios? Conocer más a Dios. Acá, a través de su palabra. Pero no leyendo y teniendo un conocimiento teórico de Dios, sino un conocimiento experiencial. Y esta es la última ilustración que les comparto. Ustedes saben que hay una diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento experiencial. No es lo mismo que yo lea una receta de cómo hacer una pasta frola y yo diga, bueno, lleva tanto de manteca, lleva tanto de azúcar, y acá las instrucciones dicen que tiene que estar en el freezer un ratito y no amasar mucho porque no tiene que recibir mucho calor. Y entonces yo leí todo eso y digo, ahora ya sé cómo hacer una pasta frola. ¿Sabés o no sabés cómo hacer una pasta frola? Antes no habías leído la receta, ahora ya la leíste, ya sabés cómo se hace una pasta frola. Pero distinto es aquella persona que tiene el mismo conocimiento, pero por experiencia. Que compró la manteca, compró el azúcar, compró la harina con los ceros que le corresponden y empezó a amasar, ¿no? Y hizo la pasta frola. Y después esa persona puede decirte, yo sé cómo hacer una pasta frola. Hay una diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento experiencial. Dios desea que lo conozcas por experiencia, porque las promesas de la Biblia son una realidad en tu vida, porque se cumplen, porque cuando pedís, recibís, porque cuando necesitas a Dios, ves la mano de Dios, ves la providencia de Dios en tu vida y conoces a Dios y decís, wow, cómo Dios me ayudó. Ese conocimiento desea Dios que tengas de Él, no el conocimiento teórico, que puedas experimentar ese perdón, ese amor en tu propia vida. Con ese conocimiento podés confiar y confiando en Dios podés enfrentar y vencer tus miedos. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas dedicar más tiempo a conocer a Dios a través de la Biblia y le pidas que eso pueda ser una realidad en tus vidas. A mí me gustaría preguntar, ¿cuántos de ustedes les gustaría vencer sus miedos? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría conocer más a Dios para confiar más en Él? Vamos a orar entonces. Bondadoso Dios, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra nos das el secreto para poder enfrentar y vencer nuestros miedos. Señor, queremos vivir una vida plena, no queremos vivir una vida limitada por miedos y ansiedades, que muchas veces no terminan concretándose. Queremos vencer nuestros miedos, queremos poder compartir nuestra fe, compartirte a vos como nuestro amigo y Salvador, sin miedo. ¿A qué van a decir? ¿A qué van a pensar? Queremos vivir en tus caminos sin miedo también, Señor. Ayúdanos, queremos conocerte más, Señor, y por experiencia. Ayúdanos con esto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, vamos a entonar el himno 559, No te dé temor.
Que estás en el cielo, gracias por habernos acompañado, permitir tener este culto, Señor, y aprender, repasar, Señor, compartir más de ti. Por favor, que podamos afrontar nuestros miedos, porque sabemos que son partes de esta vida, pero que podamos seguir adelante, Señor, como David, contigo, Señor, que nos acordamos de ti en cada momento, que podamos experimentarte más, Señor. Por favor, bendice a cada una de las personas que están aquí presentes, los que están oyendo a través de la transmisión o grabación, Señor, que tú puedas estar presente en sus vidas, porque cada uno de nosotros te lo permitimos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos. Amén.